Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias, exponen intereses económicos y políticos de terratenientes, logias y el Comité Cívico en Marcha Indígena que partió del Beni y se dirige a Santa Cruz. Desde hace algunos días atrás, se viene realizando una marcha indígena contra el supuesto avasallamiento de tierras. La marcha está encabezada por Adolfo Chávez, ex dirigente de la CIDOB. Hace unas horas Adolfo Mendoza, representante supraestatal boliviano en el Parlamento andino, expuso a que intereses económicos y políticos obedece la marcha indígena. Manifestó que no es casual que la marcha se dirija a Santa Cruz, ni tampoco que la misma tenga previsto llegar a esa ciudad el 24 de septiembre, fecha en la que Santa Cruz recuerda su grito de independencia. Manifestó que élites terratenientes del departamento de Beni, en coordinación con el Comité Cívico y las logias cruceñas coordinaron esta marcha, precisamente para esa fecha, que actualmente buscan defender sus intereses. Bueno, lo que ocurre con esta marcha es que primero es necesario realizar un contexto en el cual podemos evidenciar las distintas tendencias que existen al interior de diferentes sectores de los departamentos en Santa Cruz y en el Beni. El primer contexto es la crítica totalmente firme, consolidada, de diversos sectores indígenas y no indígenas del Beni respecto de la actuación de las élites cruceñas, que tratan al Beni como si fuese una especie de patio trasero, como una especie de despensa de carne de las élites cruceñas, y esto verdaderamente genera un quiebre, un clivaje, dirían los politólogos, en términos regionales. Por tanto, esta forma escandalosa que tiene el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el señor Camacho de utilizar a un componente simbólico de lo indígena beniano es algo que reproduce esta condición de dominación entre dos hermanos departamentos, pero en realidad respecto de las propias élites cruceñas que promueven esta asimetría, esta condición subordinada de patio trasero, donde el indígena es visto como el mozo, como el pongo, como aquel que se puede comprar para defender los intereses de un latifundista. El segundo elemento contextual es que los que están marchando son viejos dirigentes que han sido ya desplazados precisamente por un conjunto de posiciones que más bien son tildadas por el movimiento indígena como posiciones acordes a los intereses de los latifundistas. Está el señor Marcial Fabricano, por ejemplo, que participó de ese esquema que vivió nuestro país durante uno de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, un aliado, un dirigente indígena emblemático, pero aliado de opciones de dominio neoliberal que para nada le hicieron bien a los pueblos indígenas y a las naciones indígenas en nuestro país. El tercer contexto, que también es necesario señalarlo, es ya un contexto de orden conceptual. No es posible unir al calor de lo que está sucediendo con esta supuesta marcha, porque debemos incluso suponer todavía la existencia de la marcha. Hay una columna que está avanzando, pero las marchas indígenas tienen otro tipo de características. Hay que distinguir entre movimiento indígena, organizaciones indígenas y expresiones simbólicas individuales de algunos de los pueblos indígenas. Entonces, los que están allí en camino hacia Santa Cruz, al llamado de las élites latifundistas cruceñas, no son un movimiento indígena, no tienen la característica de contar con una demanda específica en este caso.
independientemente de lo que está en la Constitución Política del Estado y que cualquiera puede abrazar porque es nuestra Constitución, es Constitución de todas y todos, indígenas y no indígenas. Lo evidente es que la demanda de fondo es sostener las variables que permiten la persistencia del latifundio en nuestro país. Por tanto, no se trata de un movimiento indígena, se trata de un brazo utilizado por el movimiento cívico para defender intereses latifundistas. Entonces ya queda clara allí la diferencia entre movimiento indígena y lo que está sucediendo con estos sectores. Y lo otro, que también es importante, tampoco representan a organizaciones indígenas, porque el conjunto de las organizaciones de la CIDOB, y en el caso veniano, el conjunto de organizaciones que forman parte de la CEPIP, han señalado que esto no corresponde a una decisión orgánica. Es más, en este momento en el TIM y en el TIM 1, en San Ignacio de Mojos, la CEPIP y los pueblos mojeños están empeñados en defender su autonomía y tienen un conflicto con el alcalde de San Ignacio de Mojos, que representa precisamente una tendencia latifundista, y ellos están en otra temática defendiendo la autonomía indígena desde su propia territorialidad. Este es el contexto que el país no puede obviar para verificar en los hechos, Adolfo, la manera en que esta vieja dirigencia, con algo de, capital simbólico, esta vieja dirigencia forma parte en realidad de un movimiento cívico muy ligado a los intereses latifundistas. Si se quiere discutir en verdad el tema de la tierra, debemos empezar a discutir precisamente algo que es una deuda en el país. Claro que sí. Adolfo, lo interrumpo para consultarle lo siguiente. Si le parece muy curioso, por ejemplo, de que esta marcha, como muchos lo mencionan, tiene el interés político de Luis Fernando Camacho y de que vaya a llegar precisamente el 24 de septiembre a Santa Cruz de la Sierra, cuando se esté celebrando, por supuesto, un aniversario más a la cabeza del gobernador electo de aquel departamento. Los que están detrás son los grandes latifundistas, que tienen en el comité cívico una expresión, que tienen en la gobernación a Camacho, y que tienen la intención de construir un supuesto brazo indígena del movimiento cívico a la cabeza de dirigencias antiguas desplazadas por el propio movimiento indígena. Sí, intentan llegar a Santa Cruz el 24 para utilizar la fecha de Santa Cruz, pero en defensa de intereses, de privilegios, en defensa de los intereses latifundistas. Entonces, ni siquiera allí está detrás solamente la figura del señor Camacho. Detrás del señor Camacho están los verdaderos interesados de motivar este tipo de conflictividades artificiales en nuestro país, y son aquellos que defienden el latifundio. Está el señor Branco Marín Covic, que se benefició de una titulación ilegal durante el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. En fin, por eso es que señalo como conclusión lo siguiente: si en verdad todo esto se quiere discutir en serio, entonces hablemos de la eliminación del latifundio, como dice la Constitución Política del Estado. ¿Considera usted que es un descuido por parte de estas personas y de las autoridades también del gobierno departamental de Santa Cruz el rechazar las vacunas anti-COVID-19 gestionadas por el gobierno nacional y que estaban siendo distribuidas en los 9 departamentos, y que también ahora con este movimiento de esta marcha se pueda poner en riesgo todavía aún más la salud de muchos otros bolivianos? Pues esa es una variable distinta que ya no tiene que ver específicamente con el avance de esta columna. Insisto, no llega todavía a ser una marcha, aunque estén caminando por la carretera, y gozan de la protección también
de personal del gobierno en su nivel central para precautelar el derecho a la salud. Pero lo que ha ocurrido con las vacunas es algo totalmente distinto, aunque sí tiene el trasfondo de lo que quieren hacer el 24 de septiembre estos señores de la élite latifundista en Santa Cruz. Recordemos que el señor Luis Camacho, recordemos que el Comité Cívico viajó hace algún tiempo atrás a Santa Cruz, el Comité Cívico Pro Santa Cruz viajó a Estados Unidos supuestamente para conseguir vacunas. No consiguió una sola vacuna. Era nada más una retórica vacía. Y eso tenía la intención de horadar, de deslegitimar las acciones gubernamentales de lucha contra la pandemia. Y ahora estamos con esta actitud verificando que no les interesa la vida, que no les interesa la salud de las cruceñas y los cruceños, porque muy bien se podría contratar incluso soportes privados para la cadena de frío, pero ni siquiera eso lo quieren hacer. Los señores están empeñados en armar una conflictividad artificial que supuestamente derive por las fechas del departamento de Santa Cruz, por septiembre y por el 24 de septiembre, en un pliego de peticiones y en intentar armar una base social que después defienda al señor Camacho por su grado de involucramiento en el golpe de Estado y en los sucesos lamentables que tuvo el país en noviembre de 2019. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.